el Día de las Madres a la mamá se le celebra con todo. Dicen que es el día donde se gasta más, o sea, hay más, compran más regalos que el Día de los Padres, casi el doble. Se dice que las mamás reciben muchas más llamadas que los padres en el Día de los Padres. Me acuerdo que el Día de las Madres, por los chats de WhatsApp, todo el día pasan mandando mensajitos, las mamás unas a las otras. ¿Y por qué no le ponen tanta importancia al Día del Padre? Y quiero decirles en el día de hoy que el papel de un padre en el hogar es algo sumamente importante. Y yo sé que hay muchos chistes acerca que el padre no hace nada, que no sabe hacer las cosas bien, que mamá es la que sabe hacer todo. Vamos a ponerle un poco más atención a lo que dice el Señor, nuestro Padre Celestial, acerca de quién es un padre. Amén. Un padre es alguien que es muy importante en la vida de sus hijos. Y de eso vamos a hablar hoy. Amén. Entonces, según las estadísticas de una organización que se llama The Pew Research Center, que es una organización non-profit que se dedica a hacer investigaciones y estudios acerca de este tipo de cosas como cosas sociales, el comportamiento de las familias en el hogar. Ellos hicieron un estudio y según estas estadísticas se dice que 68 millones de los 94 millones de hombres que hay en nuestra nación no asisten a ninguna iglesia. Escuchen estas estadísticas de nuevo. De 94 millones de hombres que hay en esta nación, 68 millones no van a la iglesia. Terrible, ¿no? Y a pesar del hecho de que el 86% de ellos creció con algún tipo de trasfondo eclesial. El 86% de estos hombres crecieron con algún tipo de trasfondo eclesial, ya sea que los llevaban a la iglesia, los padres eran cristianos, y sin embargo es un porcentaje muy bajito de esos hombres que hoy en día asisten a las iglesias. Los estudios también han revelado que si un niño es el primero, la primera persona en el hogar, o sea, un hijo es la primera persona en el hogar de llegar a los caminos del Señor, convertirse al evangelio, dice que hay una probabilidad del 3.5% de que el resto del hogar, el resto de la familia se convierta al Señor. Cuando un hijo es el primero en el hogar que acepta al Señor, la probabilidad que el resto de la familia se convierta al Señor es solamente un 3.5%. Bastante bajito, ¿no? Esa cifra. Y yo sé que es cierto porque cuando era pastora de los jóvenes, le daba consejería a muchos jóvenes de esta iglesia, a varios jóvenes de esta iglesia, que eran los únicos en sus hogares que le servían al Señor. Y ellos sufrían mucho y me contaban de las presiones que tenían cuando ellos eran los primeros que conocían del Señor, cómo los atacaban en el hogar, cómo la mamá y el papá le presionaban para que no vinieran a la iglesia. Solamente un 3.5% del resto de la familia se convierte cuando primero es el hijo o un joven. Luego, cuando es la madre, la primera persona en la familia que conoce al Señor y se convierte al evangelio, esa cifra sube un poco, ya es un 17%. Hay un 17% de probabilidad que el resto de la familia se convierte al Señor, pero tampoco es muy alta esa cifra, ¿cierto? Pero vamos a ver algo que los va a sorprender mucho, porque a mí me sorprendió bastante. Cuando es el hombre el primero que se convierte en el hogar, hay una probabilidad de un 93% de que el resto de la familia se convierta al evangelio. Con estas estadísticas
Ahí podemos comprobar y podemos ver la importancia del sacerdocio en el hogar, el sacerdocio del hombre. Amén. Ya ustedes entienden por qué el padre es alguien tan importante en el hogar. 93%. Amén. Cuando el padre va primero espiritualmente, las cosas van a andar bien en el hogar. No quiero decir nada negativo hoy en el Día de los Padres porque los estamos celebrando. Pero a veces a la mujer por un tiempo le toca tomar el lugar del sacerdocio en la casa. Y cuando vienen mujeres, ahora como pastora de las mujeres, vienen donde mí a pedirme consejo y tienen ese tipo de problemas en el hogar. Me dicen, pastora, ¿qué hago? Mi esposo no quiere buscar del Señor. Yo soy la que tengo que orar. Yo soy la que tengo que velar por la vida espiritual de mis hijos. Yo les digo, tranquila, que eso es algo momentáneo. Por un tiempo a veces nos toca a las mujeres, pero hay promesa del Señor. Amén, que tú y tu casa serán salvos, que todos seremos salvos. Y yo le digo, el lugar correcto del hombre en el hogar es el del sacerdote del hogar. Pero de vez en cuando a la mujer le toca tomar ese cargo. Pero no, ese cargo no es de la mujer, le pertenece al hombre porque es bíblico. Amén. Un hombre que se ha puesto toda la armadura de Dios y con esa armadura va a la guerra de rodillas por sus hijos, es una fuerza a tener en cuenta. Amén. Las madres también, pero mucho más un hombre. No podemos estar con nuestros hijos las 24 horas del día, pero a través, padres, de tus oraciones tienes la capacidad de afectar situaciones en la vida de tus hijos. Amén. A través de tu intercesión, padre, tú tienes la capacidad de afectar las cosas que suceden, las situaciones que suceden diariamente en la vida de tus hijos, aunque no estés con ellos 24 horas al día. Es a través de tu oración, de tu intercesión. Amén. En el capítulo 3 de Colosenses, si me pueden poner allá arriba, Colosenses 3, y vamos a leer los versículos 18 al 20. En estos versículos la Biblia introduce un modelo jerárquico de autoridad en la familia y dice: casadas, está hablando las mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada a Dios. Aquí está la jerarquía de autoridad del hogar, de la familia. El Señor le dice a los padres, a las madres, a las esposas, sujétense a sus esposos. Quiere decir que el esposo va por encima, amén. Pero el esposo le dice, trátenla bien, ámenla con amor, no sean ásperos con ellas. ¿Y qué le dice a los hijos? Sométanse a sus padres. Ese es el orden en la familia, amén. Y ese es el orden bíblico. Entonces, en términos de autoridad, el padre es considerado el jefe de la familia. Y esa es la única manera que va a funcionar un hogar bien. Cuando la madre trata de tomar ese rol, ese papel, eso no va a funcionar. Amén. Porque ese no fue el diseño de Dios, ese no fue el plan de Dios. Y en 1 de Timoteo, si me lo pueden poner, 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, se le insta a manejar a sus hijos y a su familia de una manera respetable. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. Se les insta a que gobiernen bien. ¿Y cómo van a gobernar bien? Con amor, con autoridad, pero con amor. Amén. Por lo tanto, el padre tiene la responsabilidad de cuidar los mejores intereses de su familia, ya sea financieramente, espiritualmente y hasta socialmente. Amén. Cuando un hombre se convierte en padre, no se le da ningún tipo de reglamento, o el hombre no va a una escuela para saber qué debe hacer como papá.
Amén. Cuando se convierte en papá, nadie le dice cómo manejar su casa. Y es algo que él aprende de algunas fuentes muy importantes. ¿Cuáles son esas fuentes? Primero, la forma en que lo trató su propio padre. El ejemplo que ese hombre vio en su hogar. El ejemplo que su padre le dio. Esa es la fuente, la primera fuente y la más importante. La segunda es Dios. La segunda fuente es Jesucristo. No es que no sea la más importante, sino que primeramente el padre va a saber cómo debe ser un buen padre por el ejemplo que ve en su hogar. Y hay padres que han tenido un mal ejemplo en el hogar, pero al llegar a los caminos de Dios y al conocer al Padre Celestial, ellos pueden arreglar ese problema. En vez de hacer las cosas que vieron a su padre terrenal hacer, ahora ellos van a imitar el carácter de Dios, el carácter de nuestro Padre Celestial, el carácter de Cristo. Amén. Entonces, las personas a menudo tienen la percepción de que los padres no aman a sus hijos tanto como las madres. ¿Por qué? Porque las madres a veces somos como más cariñosas, más melosas, como nos preocupamos aparentemente más, pero no nos preocupamos más de nuestros hijos, sino que lo demostramos de una manera diferente. Y por eso muchas veces piensan que la madre ama más a sus hijos que los padres, pero eso no es cierto. Los padres tienen la capacidad de amar tanto como cualquier madre. Amén. Solo que se expresa de diferentes maneras, porque así Dios los creó. Entonces, en lugar de un abrazo tierno como el de la mamá, ellos dan un fuerte abrazo de oso, bear hug. Amén. Pero se siente bien también recibir un abrazo así fuerte de papá. Amén. ¿Cuántos se sienten amados cuando papá nos da ese abrazo así de oso? Ese abrazo también se siente bien. El abrazo así meloso, delicado de mamá se siente muy rico, pero ese abrazo fuerte de oso de papá también se siente bien porque uno se siente protegido. Amén. Entonces ellos aman, pero de diferentes maneras. Pero no quiere decir que el padre ama menos porque la mamá es más tierna. Amén. Expresan su amor. Los padres expresan su amor cuando protegen a su familia y cuando les pueden brindar cosas materiales. Lamentablemente muchos hombres de hoy también, ellos se niegan a ver la importancia de su papel como padres. Y como resultado sus hijos están creciendo en hogares desequilibrados y disfuncionales. Cuando la sociedad no ve la importancia del rol del hombre en la familia y cuando el mismo hombre no toma esa responsabilidad. ¿Qué pasa en el hogar? Hijos disfuncionales que después vienen y repiten ese mismo ciclo. Amén, porque los niños, nuestros hijos son esponjas. Ellos aprenden del ejemplo que ven en el hogar. Y si vieron en el hogar un padre que a lo mejor la sociedad o la madre no lo valora, y el mismo padre se siente como que es un cero a la izquierda, o no toma la responsabilidad porque no le da la gana, los hijos van a crecer con esa mentalidad y van a pensar que eso es normal y natural. Entonces, cuando ellos vayan a formar un hogar, ¿qué piensan ustedes que van a hacer? Van a actuar igual. Amén. A menos que haya una intervención de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo en sus vidas. A menos que ese niño que creció con esa mentalidad tenga un encuentro real con Jesucristo y entienda estas cosas. Entienda cuál es la autoridad del hogar, quién es la autoridad y quién lo puso y para qué y por qué. Amén. Entonces, hablando de esto, que muchas veces la sociedad le pone un papel menos importante al hombre y también muchas veces el mismo hombre no quiere tomar la responsabilidad. Como resultado, muchos hijos están creciendo en hogares sin un padre. Se dice que el 39.6, o sea casi 40%
de los niños en los Estados Unidos se acuestan todas las noches sin su padre biológico en la casa. Bastante alta esa estadística. 40% de los niños en los Estados Unidos se están acostando todas las noches sin un padre biológico en casa. Y ese 40% de los niños crecen sin papá en casa. Y entonces, ¿qué pasa? Que ese es el mismo ejemplo que ellos van a seguir cuando sean grandes, que ellos van a dar cuando sean grandes. Pero ¿qué pasa? Cuando hay una intervención, cuando hay un encuentro con Jesucristo, todo esto debe cambiar, tiene que cambiar. Amén. Cuando hay un encuentro con Jesucristo, estas estadísticas no deben seguir igual. Pero el problema es que hay tantos hombres que no están asistiendo a la iglesia. Nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que cambiar estas estadísticas. Amén. Que el porcentaje de los hombres que estén yendo a la iglesia sea mucho más alto, para que en las casas, en cada hogar, haya una madre, haya un padre, haya una familia sana. Que esa es la voluntad de Dios para la familia. Amén. Cuando el padre también en el hogar tiene un rol, como le decía anteriormente, importante de las finanzas, espiritualmente y también emocionalmente, y vamos a hablar un poquito acerca de la disciplina, que también es algo muy importante en el hogar que le toca al padre. Las madres también pueden disciplinar a sus hijos, pero el Señor le ha dado al varón, al padre, esa responsabilidad. Y hay un ejemplo en la Biblia. Cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. ¿Qué estaba haciendo en ese momento? Lo estaba disciplinando, amén. Lo hizo de esa manera porque Pedro estaba pensando cosas que no eran. Entonces el Señor quería reprenderlo en ese momento para que Pedro no regresara a esa mentalidad vieja. Amén. Entonces hay momentos donde el padre va a tener que disciplinar a su hijo y el hijo no le va a gustar. A ningún niño le gusta que el padre lo discipline, pero es algo que el Señor hace con nosotros, que nuestro Padre Celestial hace con nosotros, y nosotros también tenemos que hacerlo con los hijos. Pero sobre todo al padre le toca la disciplina de los niños. Y también financieramente. Cuando Pedro le pregunta a Jesús de cómo iban a pagar sus impuestos, ¿se acuerdan lo que dijo Jesús? Jesús le dijo que tomara una moneda de la boca de un pez. Y esto le enseña al pueblo que nuestro Dios Padre es un Dios de provisión. Entonces, cuando también alimentó a la multitud con unos cuantos panes y unos pocos peces, le dio el ejemplo de un padre que provee todas las necesidades de su familia. Porque sí, hay padres hoy en día que no es que no les importe la responsabilidad financiera, sino que, por ejemplo, hay mujeres que han sido profesional y ganan más dinero que el hombre. Entonces hay hombres que descansan en eso. Entonces la mujer tiene toda esa carga financiera del hogar, y ese no es el lugar de ella en el hogar tampoco. La mujer fue llamada para que fuera ayuda idónea, y está bien que la mujer trabaje, pero que sea el hombre el que tenga la responsabilidad financiera del hogar. Amén, que sea el proveedor del hogar. Amén. Ahora, si ambos son profesionales, ok, está bien. Pero si ella es profesional y él no, y ella gana más dinero, ok, es lo único que pueden hacer. Pero el hombre debe de esforzarse para que ella no tenga esa carga tan pesada. Y si a lo mejor no puede con el dinero porque ella gana mucho más, entonces ayúdala en otras cosas del hogar. Pero hay hombres que no han entendido eso, y está la pobre mujer esforzándose, y a veces hasta con 2 trabajos, y ellos allá jugando soccer con sus amigotes. Y eso no es de Dios. Amén. Dios le dio esa responsabilidad al hombre de ser el proveedor mayor del hogar. Amén.
Ahora, aquí hay un punto importante. El ejemplo de Dios es que Él siempre proveyó para sus hijos. Pero Él nunca reemplaza el valor de pasar tiempo de calidad con sus hijos al darle cosas materiales. O sea, mientras la provisión está en abundancia, nuestro Padre Dios siempre pone el mayor énfasis en el tiempo de calidad con nosotros. Amén. Él es el proveedor, pero Él le pone más importancia al tiempo de calidad que tengamos con Él. Así mismo tenemos que hacer con nuestros hijos, padres. Su papel es de ser el proveedor del hogar, pero más importante es el tiempo de calidad que pases con tus hijos. Hay otra anécdota de un padre y un hijo que salieron a pescar. Y cuando acabó el día, terminaron bien tarde en la noche, el padre con el hijo se encuentra con un amigo y con el hijo del amigo. Y entonces el amigo del padre le dice: oye, hola, ¿cómo estás? ¿Qué estabas haciendo? Y le dice: me fui de pesca con el niño. ¿Y cómo te fue? Y el padre empieza a decir: no, me fue mal, fue el peor día de mi vida. Imagínate que salimos temprano, había una tormenta, nos cogió el tráfico, había un accidente. Cuando llegamos a pescar, el mar estaba muy picado, no pudimos. Al final se calmó todo, pudimos pescar, pero me corté, me pasó el pez que fui a pescar, se escapó. Y mira la hora que es y no cogimos nada. Y entonces al mismo tiempo el hijo del padre que preguntó, del amigo, le dice al niño: hola, ¿cómo te fue? ¿Fuiste de pesca con tu papá? Y el niño le dice: fue el mejor día de mi vida porque pasé todo el día con mi papá. Amén. Tremendo, ¿no? El tiempo de calidad que pasemos con nuestros hijos es muy importante y tenemos que verlo desde el punto de vista de ellos. Ellos solamente, sobre todo cuando están bien pequeñitos, quieren pasar tiempo contigo, Padre. Pero a veces se te olvida eso y entonces piensas que tu trabajo es solamente el de proveer y pones el trabajo primero. Y el tiempo de calidad con los niños, ¿qué? Ellos te necesitan, sobre todo si son varoncitos. Necesitan que el papá vaya con ellos a jugar soccer, a pescar, lo que sea que le guste al niño y te guste a ti. Ellos valoran eso más que las cosas materiales, porque ellos son pequeños y no entienden de las cosas materiales. Mis niños no saben de dónde sale el dinero para hacer las compras, para comprar la comida, para comprarle la ropa. Ellos piensan que eso aparece mágicamente en la nevera. Que en el closet de ellos está lleno de ropa y eso aparece mágicamente. Y ellos no entienden de dónde sale eso, que es el trabajo, el trabajo duro, ¿no? Del padre, de su padre. Pero ellos sí entienden cuando papá pasa tiempo de calidad con ellos. Ellos sí se recuerdan de eso. Había un estudio que leí hace mucho tiempo que dice que cuando cuestionaron a unos personas ya mayores, hombres mayores que estaban en la cárcel, y les preguntaron que qué era lo que se acordaban de sus padres cuando estaban pequeños. Y la mayoría de ellos lo único que se acordaba era que el papá pasaba trabajando mucho, o le pegaba, o le daba golpes, o le gritaba. Hombres que estaban en las cárceles. Ese fue el ejemplo que tuvieron, y el resultado fue ¿qué? Cárcel, una vida de delincuencia. Y también otro estudio que le preguntaron a personas ya adultas, le preguntaron que cuando eran niños, ¿cuáles eran sus mejores recuerdos? Dice que ni uno de ellos habló de cosas materiales. Todos, los recuerdos no eran que cuando mi papá me compró esto, que cuando mi mamá me compró esto. ¿Sabes qué era lo que mencionaban? El tiempo de calidad, las vacaciones. Porque cuando salimos de vacaciones, allá hay tiempo para calidad, para pasar tiempo en calidad con nuestros hijos. Y todos, cuando le preguntaban cuáles son tus mejores memorias de tu niñez, todos decían lo mismo: las vacaciones, el tiempo de calidad. Cuando mi mamá me llevaba al parque, cuando mi papá me llevaba a montar bicicleta. Ninguno dijeron cuando mi papá me compró esto, me compró lo otro. Así que padres, hoy les hablo para que abran los ojos.
No se afanen tanto en las cosas materiales. En el trabajo sí hay que pagar las deudas, hay que pagar los biles de la casa, hay que pagar la renta o el mortgage, el carro. Pero tratemos de simplificar nuestra vida. A veces queremos el carro del año. No quiero que confundir esto con otras prédicas que hemos dado aquí, que el Señor quiere que tengas lo mejor, que tengas un carro bueno. Pero no tiene que ser necesariamente un carro de lujo y un carro de año. Tú puedes tener un carro bueno. Yo compré un carro usado que tenía 2 años de uso y ese carro nunca se me ha varado nada. Solamente una vez que tuve un problema de la batería. Ya llevo 6 años con ese carro. No tiene que ser un carro de lujo, un buen carro. Para que entonces no tengas que trabajar tanto para pagar tantos biles y tener más tiempo con tus hijos, porque eso es lo que ellos van a recordar. Amén. Aprendamos a vivir una vida simple, sin lujos. Los lujos no son necesarios. Amén. Una vida simple. Que los recuerdos de tus niños sean: mi papá me llevaba a comer ice cream, me llevaba a comer helado, me llevaba al parque, iba a jugar conmigo, me llevaba al soccer, a fútbol todos los días. Y las niñas también. La niña que se acuerda que el papá le pinta las uñas. Es verdad, un día fui a visitarlos y el papá le estaba pintando las uñas a la niña. Fue lo más lindo. Ella tiene 4 añitos y le encanta que el papá le pinte las uñas. Pero a veces pensamos que las cosas materiales son importantes para los niños. Porque es que no quiero que le haga falta nada. Que quiero comprarle el último videojuego que salió que vale $70. Que quiero comprarle el último celular, el iPhone. No, enseña a tus niños desde pequeños a vivir una vida simple. Amén, porque nos complicamos tanto. Y queremos que la casa de... Bueno, yo he tenido todas esas cosas y ahora después de vieja, no soy tan vieja, pero... me he dado cuenta que nada de eso tenía un gran valor. Nada de esas cosas tienen el valor no son de valor para mis niños. Tuve la casa grande, bonita, supuestamente la de mis sueños, que después se convirtió en la casa de mis pesadillas. Tuve los carros más lindos, tuve 2 BMWs. Y ahora mi esposo me dice, bueno, ya el otro carro, el de él está viejito. Ya pronto tenemos que pensar en comprar otro carro. Yo le digo, no, ese carro va a durar varios años más. En el nombre de Jesús, vamos a ponerle manos al carro. El carro no nos ha dado ningún problema. Y ya tenemos 8 años con ese carro, el que maneja mi esposo. Y se ve nuevecito. Y yo digo, no necesitamos otra cuota del carro. Necesitamos pasar tiempo de calidad con los niños, con nuestros hijos. Y ahora yo puedo decir que soy ama de casa, cuido de mi hogar, de mis niños, de mi esposo. Cuando él llega a la casa, está su comidita lista, hecha, listo, está la casa limpia. Y él llega de mejor humor que antes, cuando a él le tocaba cocinar, porque yo llegaba a la casa a las 6:30 y él salía a las 4. Y los niños en un aftercare, salen de la escuela a las 2 y tenían que esperar hasta las 6:30 que yo lo fuera a recoger. ¿Por qué? Porque tenía los carros del año y tenía la casa bella allá en Weston, la casa del año, las vacaciones extravagantes. Las vacaciones no son malas, pero tampoco vamos a estar trabaja, entonces para unas vacaciones lujosas. Mis niños no salen de Disney. Hemos ido a Disney World como 8 veces, que para nosotros es lo más económico porque es aquí cerca, no hay que comprar pasajes, pero ellos son felices. Y todos los años cuando les digo, ¿para dónde quieren ir de vacaciones? En un acuerdo dicen Disney. Ellos no se aburren de eso. Y los llevamos un día, a veces 2 días, y para ellos son las mejores vacaciones. Y tienen a mami en su casa, y yo los llevo a la escuela todos los días. Y yo los recojo de la escuela a la hora que ellos salen. Y cada vez que tienen un juego de deporte, ahí estoy yo, de porrista.
Y cada vez que tienen una función en la escuela, que hacen como un concierto o un drama, ahí estoy yo aplaudiéndoles. Pero yo antes no podía hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque estaba afanada. Y ahora mi esposo es el proveedor del hogar. Y tengo tiempo para él tiene tiempo para mí y para los niños. Amén. Y así es que debe funcionar un hogar. No es que es el hogar perfecto, no. Pero como siempre dice mi papá, tenemos que arroparnos hasta donde nos alcance la cobija. Aprendamos a vivir una vida simple pero feliz. Amén. Aleluya. Vamos a estar de pie. Vamos a estar de pie en esta mañana. Un mensaje corto, pero le pedí al Señor esta madrugada que me desperté pensando en el mensaje, de que fuera algo que le llegara al corazón de los hombres de esta congregación. Porque lo que están haciendo aquí, hombre, ustedes están formando la próxima generación de pastores, de predicadores, de profetas, de hombres piadosos. Usted sabe lo importante que es eso, que a usted se le ha dado la responsabilidad de formar a la próxima generación de hombres de triunfo. Y cuando hablo de triunfo no estoy hablando de riquezas. Amén. Estoy hablando de riquezas del alma, de riquezas en los cielos, de riquezas en la eternidad. Este mensaje también es no solamente para los hombres, pero para las mujeres. Nos afanamos tanto con las cosas terrenales que se nos olvida lo que dice la palabra, que debemos fijar nuestra mirada ¿dónde? En las cosas de arriba, en las cosas que no se ven, en las cosas eternas. Pónganse a pensar por unos minutitos. El hombre vive un promedio de ¿qué? 80 años ahora, 70 y pico, 80 años. 90, wow, ok, 90. Dice mi papá, ya estoy llegando a los 70, así que no vayas a decir eso. 90, el hombre está viviendo un promedio de 90 años en esta tierra. Y usted sabe cuánto es la eternidad. ¿Se ha puesto a pensar en eso? La eternidad es la eternidad. La eternidad son millones de millones de billones de billones de años. Y nosotros solamente estamos en esta tierra 90 cortos años. Eso es algo así de pequeñito comparado a la eternidad. Y nos enfocamos tanto en las cosas materiales. Nos afanamos tanto en cosas que no tienen que ver con la eternidad. La eternidad con Cristo, la eternidad con Dios. Lo más importante, padres, que Dios nos ha dado, el tesoro más valioso que el Señor nos ha dado, son nuestros hijos. Es lo que más tiene valor, es lo más preciado, nuestros hijos. ¿Y qué legado le vas a dejar a tus hijos? ¿Te has preguntado? ¿Cuál es el legado que le vas a dejar? Hay muchos, a veces cuando una persona muere, un padre muere, le deja un legado, una herencia material a sus hijos. Pero no siempre, a veces no hay herencia material, no le dejó ningún dinero. La herencia más importante que tú le puedes dejar a tus hijos cuando partas de esta tierra es una herencia espiritual. Amén. Es que ellos sean hombres y mujeres piadosos, que ellos puedan dejar una marca aquí en esta tierra de hombres y mujeres piadosos. Hombres y mujeres que predicaron el evangelio por todas partes del mundo. Sí, también hay que enseñarles a ser personas responsables, trabajadores, proveedores, pero lo más importante es enseñarles
que amen al Señor y dejar un legado piadoso. Y yo le doy las gracias en esta mañana a mi Padre Celestial por haberme dado a mi padre biológico, que fue el primero que se convirtió en nuestra familia y en su familia. Y por eso estoy hoy aquí, yo predicando en este altar. Ya soy pastora de segunda generación. Y mis 2 niños tienen llamado a ser pastores. Serán pastores de tercera generación. Y mis nietos también serán pastores. Y serán profesionales si ellos quieren y si Dios quiere. Pero lo más importante para mí es dejarle el legado que mi Padre terrenal me ha dejado a mí. Y eso debe ser el deseo de cada padre cristiano de hoy. Dejarle un legado espiritual a sus hijos. Porque si tú le dejas eso, el Señor le dará el resto. Le dará el triunfo. Amén. Le dará lo demás que necesita, lo material. Pero lo primordial es lo espiritual, lo eterno, lo que está allá arriba. Amén.